Hola, espero que todos se encuentren bien. En este video hablaremos sobre las series de Fourier en un intervalo general. Las series de Fourier en un intervalo general no son muy diferentes a las series de Fourier que se definen en un intervalo de menos pi a pi. Incluso a nivel del cálculo no es muy diferente la dificultad. Sin embargo, utilizando estas series se pueden generalizar algunos conceptos. Y en particular hay un concepto que surge de manera natural en las series de Fourier, el cual es la llamada delta de Dirac. Así, en este video usaremos las series de Fourier para definir una delta de Dirac. Estas deltas de Dirac son muy útiles para obtener soluciones a ecuaciones diferenciales parciales con fuente o también llamadas inhomogéneas. Bien, en un espacio de funciones que vayan del intervalo de menos L a L a los reales, se puede definir el siguiente producto escalar. Aquí, a través de la integral de menos L a L y el producto de las funciones. Este producto escalar siempre se puede pasar al producto escalar de las funciones que van de menos pi a pi. Eso se hace mediante este cambio de variable. Definimos u igual a pi por x entre l, o si quieren x es igual a l por u entre pi. Entonces, si tenemos una integral que va de menos l a l, de f de x, aquí vamos a suponer que tenemos una f que depende de pi, x y l. Si dan cuenta, esto es exactamente la definición de u. Entonces, con el cambio de variable, esta integral se convierte en una integral de menos pi a pi. Y bueno, aquí nos va a quedar una L entre pi y la integral de f de u de u. Entonces, encontrar una base para este espacio de funciones, pues es muy útil ocupar la base que se tiene en el espacio de funciones que van de menos pi a r. Bien, en particular podemos ver que si tenemos un producto escalar de dos funciones de este tipo, utilizando el cambio de variable u que definimos anteriormente, el producto escalar se puede convertir en un producto escalar de menos pi a pi. Aquí simplemente recordamos que el producto escalar es el producto de las la integral del producto de las funciones. Aquí tenemos la L porque tenemos dos raíces de L. Se van a elevar al cuadrado y nos queda solamente L. Con el cambio de variable de u, la integral nos queda de menos pi a pi. Se va a cancelar la L. Y esta pi la podemos poner como dos raíces de pi. Una la ponemos junto con la f y otra la ponemos junto a la g. Y eso nos da un producto escalar en el espacio de funciones que van de menos pi a pi, porque es el intervalo en donde está definida esta integral. Bien, en particular, si agarramos estas dos funciones, seno de npi por x entre l, seno de mpi por x entre l, aquí también con la raíz, con 1 entre raíz de l, con 1 entre raíz de l, ocupando este resultado, vamos a encontrar que este producto escalar se convierte en este otro producto escalar. Pero este producto escalar nos da una delta de Kronecker, es decir, es 0 cuando n y m son diferentes y es 1 cuando n y m son iguales. Esto es porque se está ocupando el resultado de que las funciones nu entre raíz de pi son elementos de la base en el espacio de funciones de menos pi a pi. Entonces, se puede ocupar básicamente las mismas funciones, solamente que se debe cambiar, se debe incluir esta L y en lugar de pi se debe ocupar raíz de L. De la misma forma, se puede ver que los cosenos son ortogonales, ortonormales, es decir, este producto escalar
Hacemos exactamente lo mismo, el cambio de variable, y vamos a llegar a este resultado. También vamos a ver que se puede ver con exactamente el mismo cambio de variable que estas funciones son ortogonales y su producto escalar nos da 0. Y eso es porque la función seno de nx es ortogonal con la función coseno de mx en el intervalo de menos pi a pi. Entonces todas estas propiedades se trasladan a un intervalo arbitrario. Y bueno, también se dan los mismos resultados, la integral de menos L a L, de 1 entre raíz de 2L, y todo eso al cuadrado nos va a dar 1. Esta integral también nos da 0, esta también. Entonces, lo que se tiene es que este conjunto de funciones es ortonormal, en particular es ortogonal, y eso implica que son linealmente independientes. Eso se debe a que las funciones con el coseno de nx y seno de nx y 1 entre raíz de 2pi son funciones ortogonales en el intervalo de menos pi a pi. Entonces todas estas propiedades se pueden trasladar. Estas propiedades de las funciones definidas en menos pi a pi se pueden trasladar a un intervalo general de menos L a L. Bien, y en particular cualquier función definida en el intervalo de menos L a L, funciones que incluso no tienen por qué ser continuas, estas funciones se pueden escribir como combinación lineal de las funciones de la base. Esto es una serie de Fourier. Los coeficientes de Fourier se calculan de la misma forma, solamente que hay que cambiar el intervalo. Antes se tenía la integral de menos pi a pi, ahora se tiene la integral de menos L a L. Y bueno, todas las integrales, y antes teníamos raíz de pi, 1 entre raíz de pi, ahora tenemos 1 entre raíz de L, y en el argumento de las funciones antes teníamos 1, ahora va a ser pi entre L. Bien, entonces uno se puede dar cuenta que las series de Fourier en el intervalo de menos pi a pi no son muy diferentes a las series de Fourier en un intervalo arbitrario. La diferencia que se puede tener aquí es que se puede hacer el intervalo tan grande como se quiera. Bien, a nivel de cálculo también la dificultad no es muy diferente para obtener una expansión en series de Fourier en el intervalo arbitrario. Vamos a hacer una observación aquí que es interesante. Se fijan, A0 depende de F. O primero vamos a hacer notar que F depende de A0, AN y BN. Pero A0 depende de F, AN depende de F, BN depende de F. Vamos a ver qué pasa si sustituimos la expresión explícita de A0 en la serie de Fourier, también la de AN y de BN. Pero para hacerlo hay que tener un poco de cuidado. Esta X de F es un número fijo, mientras que esta X en la integral es una variable que va de menos L a L. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, a la hora de sustituir, en lugar de poner X, vamos a poner en la integral X' en todas estas integrales, para diferenciar de esta X que es en donde está evaluada la función, con respecto a esta X que es en donde está corriendo la variable de integración. Bien, al sustituir, vamos a notar que aquí nos va a quedar una integral. En lugar de A0 vamos a tener esta integral. Esa integral que va a depender de X', f de X'. Noten que aquí hay una raíz de 2L, aquí también, entonces se va a cancelar esa raíz y solamente nos va a quedar 1 entre 2L. También aquí tenemos 1 entre raíz de L, aquí tenemos 1 entre raíz de L, entonces solamente nos va a quedar 1 entre L. Lo mismo va a pasar en este término. Tenemos Bn,
entre 1 entre raíz de L, también tenemos 1 entre raíz de L, se van a cancelar las raíces. Bien, entonces al sustituir, en lugar de los coeficientes de Fourier, vamos a tener integrales de f de x'. Esto es lo que se obtiene. Aquí esto era la expresión de A0, la expresión explícita de A0. Aquí se canceló la raíz, lo mismo que en esta parte. Y aquí tenemos la expresión, la versión explícita de AN, lo mismo que la forma explícita de Bn en términos de f. Solamente que aquí la f depende de x'. Podemos ver que en cada término de esta serie aparece la integral de menos L a L y aparece f de x'. Y bueno, también aparece 1 entre L. Vamos a factorizar la integral f de x' y L. Entonces, en este caso, nos queda esta expresión. Bien, y entonces, lo que vamos a ver es que esta expresión tenemos el producto de la suma del producto de coseno por coseno, seno por seno. Eso nos da el coseno de una resta. Al ponerlo de forma explícita nos da esta expresión. 1 entre, este es el medio que tenemos acá, este es el otro medio. Y además, aquí vamos a definir todo lo que está dentro de la integral como delta. Esto se conoce como delta de Dirac. Si sustituimos esta expresión, podemos ver que es exactamente lo que tenemos dentro de la integral. Y bueno, además de esta expresión está f de x'. Aquí tenemos 1 entre L, que es exactamente este término. Bien, entonces, esta igualdad, la igualdad que teníamos anteriormente, esta igualdad se puede escribir así. Esto que estamos llamando delta de Dirac, lo que hace es cambiar el índice, perdón, el argumento de f. Aquí dentro de la integral aparece f de x'. Y al integrar nos están diciendo que eso es igual a f de x. Ese es el papel que hace la delta de Dirac. Se puede demostrar que no es una función, es un concepto diferente, se llama distribución. Este ente matemático es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales parciales que tienen fuente. Fuente se refiere a que hay una carga eléctrica, hay una masa, hay una fuente de algo. En ese caso se obtienen esos diferentes fenómenos, se modelan con ecuaciones diferenciales parciales inhomogéneas, y la parte inhomogénea viene de la fuente, o sea, si hay una carga eléctrica, si hay una masa, etc. Y eso se modela normalmente con una delta de Dirac. Aquí, para escribir de forma un poco más sugerente la delta de Dirac, podemos ocupar esta identidad trigonométrica, nada más que en este caso tenemos una suma finita, nos da esta igualdad, y en cambio aquí tenemos una suma infinita. Entonces, para obtener la igualdad se debe tomar el límite cuando n tiene infinito. Esta es una versión de la delta de Dirac. Se dice que es una versión par. Si se fijan, si cambian el signo de x y x', la delta de Dirac no cambia de signo. Aquí igual, si cambian el signo de x y x', nos va a salir un signo menos, acá también un signo menos, y se van a cancelar. Bien, posteriormente veremos algunas aplicaciones de esta expresión para resolver algunos problemas relacionados con ecuaciones diferenciales parciales
con fuente o si quieren llamarlo así, ecuaciones diferenciales inhomogéneas.